Bueno, bienvenidos al capítulo número 5 de la temporada 4, en donde estamos estudiando programación orientada a objetos en el curso de Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo 5 vamos a crear otro objeto, otra clase, para que nos calcule distancia entre dos puntos y punto medio. Y así vamos entendiendo más. Ya tenemos la clase de TGA punto y TGA recta. Hay en geometría, digamos, varias cosas que se pueden calcular entre dos puntos, como el punto medio, la distancia entre dos puntos. De pronto podemos también calcular la mediatriz. Entonces voy a crear un archivo, una nueva unidad, que la voy a llamar así, TGA medidas. Esto es una clase del tipo TObject. Aquí me falta una cosa, que es el tipo. Ahorita sí, TGObject, tenemos que declarar el private, el public y el published. Y acá un end, control D para organizar código. Recuerden que necesitamos el constructor. Aquí no le va a pasar ningún parámetro, aunque podría pasarle dos puntos, pero bueno, voy a dejarlo así. Constructor create, destructor destroy. Aquí le pasamos el override. Necesitamos unas propiedades, property. A este caso lo va a llamar el punto 1 de tipo TGA punto. Y necesitamos la propiedad, el punto 2, que también va a ser de tipo TGA punto. Tengo que presionar Alt F11 para llamar al archivo de TGA punto y que esto ya pertenezca ahí. Como se ve acá, una clase tipo objeto. Entonces presiono Control, Shift y C. A mí se me olvidó en la clase de la recta, cuando definí la clase, que por acá en el create yo creo los puntos A y B. Pero se me olvidó decirles que en el destroy tengo que escribir fa.free y fe.free. Para cuando el objeto reta se libere la memoria, también me libere estos dos de la memoria y no queden por allá en una dirección ocupando espacio. Vamos a esta unidad, vamos a guardarla en la carpeta de librerías, geometría analítica. Vamos a llamarla UTGA medidas. Entonces vamos a calcular una medida. Bueno, con el create, que no se me olvide, tengo que poner tga.create de una vez, y el punto 2 es igual a tga.create. Recuerden que acá les voy a poner por defecto los nombres. Nombre, este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Entonces punto 2, punto nombre, es igual al punto B. En el destroy tengo que hacer punto 1, punto free y punto 2, punto free. Con esto ya entonces he definido la clase TGA medidas. Ahora voy a crear una función para calcular la distancia. Y esto me genera un número real. Entonces Control, Shift y C. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Entonces el resultado es igual a, necesito la librería de matemáticas. Es la raíz cuadrada de la potencia de el punto B, ya le puso punto B, del punto 2 en la coordenada X menos el punto 1 en la coordenada X, esto elevado al cuadrado, más la potencia de el punto 2 en la coordenada Y, estas serán las abscisas, y el punto 1, punto Y, todo esto elevado al cuadrado. Así he calculado la distancia. Esa distancia yo ya la podría utilizar.
Entonces vamos aquí, vamos a clonar otro punto más para llamarlo medidas. Propiedades, esto lo vamos a llamar sb medidas y esto se va a llamar medidas. Vamos a eventos, desvinculamos este evento, proceso, y aquí vamos a crear al objeto medidas de tipo TGA medidas. Pero para poder usar tengo que usar al F11 y llamar aquí con enter a TGA medidas, UTGA medidas. Listo. Vamos a crearlo. Entonces medidas es igual a TGA medidas.create. No me pide ningún parámetro. Vamos a mirar los puntos. Medidas punto 1 punto asignar. Vamos a asignarle la posición 1,2. Ahora medidas punto 2 punto asignar. Entonces le ponemos acá 1,2. Resulta que esas medidas yo quiero hacer algo muy interesante acá. Vamos a ver si nos funciona. Yo quiero de esas medidas hacer algo muy parecido a lo que hice con la recta. Entonces yo le digo acá medidas, bueno, no pasa nada, pero en la recta yo quiero que me aparezca esto. Me aparezca así, perdón, esta forma. Entonces, para eso yo tengo que decirle que esta clase va a heredar las propiedades de TGA recta. Para eso, ¿qué hago? Al F11 y llamo al archivo de recta. Entonces aquí no voy a heredar las propiedades de object, sino de TGA recta. Aquí ya viene la explicación de lo que es la herencia. Vámonos para esta parte. Yo escribo medidas punto y miren lo que me aparece: calcular recta y calcular corte con el eje Y. Ustedes seleccionan este y le dan control clic, él se los va a llevar directamente hasta el archivo de recta, pero nosotros estamos en el archivo de medidas. Inclusive uno podría pensar aquí que el archivo de medidas también tiene un método que se llama calcular corte Y, pero no es así. Si se van a medidas, mire que en ningún momento tiene una función para hacer eso. Es más, estoy pensando que estos puntos no los voy a necesitar. Los voy a borrar. Voy a borrar esto, voy a borrar esto y solamente le voy a poner la función de distancia. Quiere decir que aquí no necesito esto. Create sí, distancia sí, a esta distancia sí, pero ya no utilizo estos puntos. Voy a comentarlos un momentico. Aquí tampoco va esto. Y vamos a ver qué pasa. Esto tampoco va acá. Hay una cosa aquí delicada cuando está la herencia de propiedades de una clase padre. Aquí la clase padre es recta. O sea que si yo me vengo acá, esto ya no va a servir. Hagámoslo otra vez. Medidas.a. Ahí está el A. ¿Cuándo programé yo una aquí en el de medidas? Nunca. Pero está heredando de acá. Punto A, punto asignar. Le voy a asignar el punto 1,2. Ahora lo que va a hacer es un log de medidas. Punto, y creo que aquí me va a salir un error. Punto toString. ToString, sí, solamente ese. Vamos a ver, ejecutemos. Le damos clic acá y ahí me apareció el error. Y dice, pero ¿por qué le apareció el error si en la clase de recta el punto A y el punto B ya están creados? Entonces, como nosotros queremos heredar las propiedades de TGA recta, aquí en el create tenemos que escribirle también override. ¿Qué significa override? Que tiene que también utilizar el create del padre. O sea, utilizo el create de este padre. Y cuando este padre utiliza el create, él viene y crea estos dos elementos.
Esa parte para mí fue complicada entenderla porque yo le decía, pero ¿por qué me salió un error si ya lo está creando? Sin embargo, ya de tanto leer me di cuenta que con esta palabra override lo que hace es heredar también el constructor create del padre. Entonces, lo que hace es crear el elemento. Entonces aquí le tengo que escribir inherited como en herencia create. Pero resulta que el padre necesita un nombre. Ustedes recuerdan que aquí el create necesita un nombre. Si compilamos nos salió un error. Dice, ojo que si va a heredar las propiedades del padre, necesita aquí ponerle un parámetro. Entonces pongámosle nombre. Nombre tipo string. Este nombre lo vamos a poner acá. No, aquí no. Aquí. ¿Por qué se me fue? Bueno, aquí está cerquita. Y entonces aquí lo llamo con el parámetro nombre. Entonces vamos a compilar. A ver dónde está el error. A ver qué me dice acá. Dice duplicado identificador nombre. Identificador. Bueno, aquí viene lo complicado. Aquí la clase de medidas tiene que tener el mismo nombre de la clase padre, que es create nombre. Entonces aquí yo le tengo que decir que eso es un método virtual porque se va a transferir a la clase hijo. Y acá también le voy a poner virtual. Entonces aquí lo implemento. Aquí tengo que escribir nombre. A ver si no me aparece otra vez que está duplicado. Nombre, y ahí ya no tengo ningún problema. Acá cuando voy a crear la clase de medidas tengo que decirle tga medidas create y le vamos a pasar, digamos que la medida se llame md, medidas, no, pongámosle así, medidas. Vamos a compilar. Aquí vuelve y me aparece esto mismo, es que el identificador está duplicado. Bueno, voy a ponerlo como n y n. Entonces tiene que parecerse el método, pero no llamarse igual. Entonces medidas. Entonces ahí sí me imprime el punto 1,2, que era el que yo tenía acá. Entonces repito esta parte porque esta parte es la más delicada de toda la programación orientada a objetos. Yo creo inicialmente una clase que se llama recta, que tiene todas estas propiedades, estas funciones y estos, bueno, procedimientos y propiedades. Luego yo me doy cuenta que yo quiero crear otra clase que además le agregue nuevas cosas a lo que en los libros le llaman poliformismo. Entonces hago la herencia y obtengo todas las propiedades de TGA recta, pero le voy a agregar algo más, y es que va a calcular la distancia, cosa que no hace la recta y que no necesito que la clase recta lo haga. Necesito que lo haga la clase TGA medidas. Por eso entonces heredo de acá, y aquí tengo que, para poder que la clase me cree las variables que tengo acá, el punto A y B, tengo que ponerle a este constructor que sea virtual, o sea que haga una transferencia del constructor al hijo. Lo mismo que en las medidas, digo que esto sea virtual, aunque a mí me parece que yo debería escribir aquí override, porque está, o sea, es un método que se está sobreescribiendo. Vamos a ver qué me dice, y le pongo acá medidas. Listo, ahí me genera el punto A 1,2. Ahora aquí vamos a ponerle medidas punto B, y recuerden que B yo nunca lo programé en medidas, eso viene de una herencia de la recta. Asignar, y voy a poner el punto, utilicemos el mismo que tengo acá. Tengo el punto 1, no, ¿qué fue lo que hice acá? 1,2, vamos aquí más una de esto, 1,2, y pongamos aquí un punto, el 6,4, asignar 6,4. Pongo un log de medidas punto
b.toString. ToString sin el parámetro. Compilo y ya me debería mostrar los puntos A y B. Muy bien. Ahora yo quiero utilizar los puntos de la herencia para calcular la distancia. Entonces sería así. Sería el punto A. Mire que ya no lo puedo llamar FA, porque FA no me lo acepta. FA ya no aparece ahí. Entonces tengo que utilizar la propiedad A.x y el punto B. El punto A y el punto B. De pronto usted dirá, ay, primero no era B. No, no pasa nada porque como estoy elevando al cuadrado, todas las diferencias elevas al cuadrado dan positivo. Vamos a ver si esto sí nos genera la distancia, si no ocurre ningún problema. Para eso voy a poner aquí log distancia igual aquí más medidas. Pero tengo que ponerle un float to string medidas punto distancia, porque ya tengo asignados los puntos. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que la distancia es 5.38. Vamos a ver qué nos dice GeoGebra. Aquí tenemos distancia entre A y B. 5.39, lo aproximo al siguiente decimal. Pero estamos bien. Ya recuerden que esta parte externa pues la pueden manejar. Sin embargo, ya vemos la potencia. Creé una nueva clase que hereda de recta. Tengo que sobreescribir el constructor para poder que me cree a la profundidad los puntos A y B y que yo sí los pueda asignar desde acá afuera. Y le agregué poliformismo. Esto es lo que se llama poliformismo porque agregué una función que me genera una distancia. Aquí hay algo inclusive más potente. Observemos lo siguiente. Quiero calcular el punto medio. Para eso tengo que hacer al F11, pararme por acá y utilizar, ¿por qué no? Si es que ya está acá el punto. Entonces voy a decirle, bueno, usted me va a calcular función el punto medio, y el punto medio me va a volver un TG punto. Entonces control shift y C. Lo que tengo que hacer es crear un punto que vamos a llamar C. No, es más que ya lo tengo ahí. Pues ¿para qué lo voy a crear? Simplemente escribo un resultado. Pero ese resultado yo lo tengo que crear. Tengo que instanciarlo porque si no me genera un error. Punto create. ¿Cómo se calcula el punto medio? Así, result.x. En la parte de x lo que yo tengo que hacer es tomar a a.x, sumarle a b.x y eso lo divido entre 2. Y el resultado en y es tomar el punto A en y, sumarle el punto B en y eso lo divido entre 2. Y con esto tan fácil ya tengo el punto medio. Vamos a utilizarlo acá. Entonces yo pongo un log. Inclusive que aquí hay algo aún más interesante todavía. Como esto lo acabé de crear, entonces yo puedo escribir aquí resultado.nombre. El nombre le puedo escribir que es el punto medio entre quién. Puedo poner un paréntesis, puedo poner aquí unas comillas y le pongo más a.nombre más b.nombre más. Ese es el punto medio, ese es el nombre que le di y van a ver cómo resulta esto de interesante. Entonces acá le decimos distancia, vamos a calcular aquí medidas punto medio punto toString. Dice, ¿y usted cómo hizo eso? Pues resulta que punto medio es una variable de tipo TGA punto y TGA punto tiene una función que se llama toString que lo que hace es mostrarme, aunque por eso es que me sale el error, porque quiere demostrar esta función que hereda de esta. Entonces, pero como no la estoy sobreescribiendo, no pasa nada, me muestra lo que yo necesito acá. Entonces mire que todo el camino que llevé,
punto medio me genera una variable de tipo punto, y ese punto tiene una propiedad, una función que se llama toString, que me lo va a mostrar directamente en pantalla. Entonces, compilamos, le damos medida y de una vez me saca punto medio entre A y B. Entonces usted dirá, pero pues eso ya es porque usted le puso allá en la clase de las medidas, le puso ahí esto. Pero fíjense que no. ¿Qué tal si yo ahora, cerremos esto, si yo ahora le digo, bueno, voy a hacer otro cálculo? Entonces voy a juntar esto un poquito acá, que quede como un solo bloque. Medidas ya está creado. Entonces lo que voy a hacer es medidas. El punto A es un punto al cual le va a cambiar el nombre. Le va a decir, bueno, usted se va a llamar X. Y le va a poner otro punto, medidas.a.asignar, y le va a decir que esté en -1, -2. Ahora medidas.a.b, nombre. Esto porque me quedó así. Punto nombre. Le vamos a llamar Y. Y a medidas.b le vamos a asignar un punto que esté por allá en el 10,6. Aquí puedo volver a utilizar utilizar inclusive estas mismas líneas, porque medidas calcula la distancia y medidas calcula el punto medio. Entonces miremos qué hace. Medidas, y fíjense lo que pasó acá. Aquí es como la separación del bloque. Primero tenemos el punto 1,2 y 6,4. Ah, que eso no lo mostré acá. Yo no mostré este log. Una vez que lo asigné, lo puedo mostrar acá. Y el log de B también lo puedo mostrar aquí. Y aquí voy a poner un log vacío. Ahora sí, vamos a ver la potencia. Les sigo hablando siempre de la potencia de la programación orientada a objetos medidas. Primero me asigna el punto 1,2 y 6,4 y le dio unos nombres que eran A y B. Calculó la distancia del punto medio. Ahora esos mismos recursos de memoria, la dirección de memoria, le cambié los nombres X y Y, le puse otros puntos y hice otro cálculo. Esa es la potencia de utilizar la programación orientada a objetos. Y eso que este es un ejemplo sencillo. Hay cosas más avanzadas que se vuelven más, digamos, más cruciales. Hasta aquí entonces ya tenemos el cálculo de la distancia entre dos puntos y tenemos el punto medio. En el siguiente capítulo vamos a crear una clase para los triángulos y a ver si somos capaces de también heredar de la clase medidas. Vamos a ver qué podemos hacer ahí.